Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de las jornadas del día de hoy, con la mesa sobre cine y teatro. Tenemos a Jennifer Wood y a Ricardo Dubati y yo, Tomás Deos, que vamos a exponer sobre estas cuestiones, pensando también un poco eh, cómo la construcción de ficciones en torno a la guerra de Malvinas también nos ayudan a pensarla, ¿sí? A discutirla, un poco basándonos también en lo que planteaba antes Martín, sobre todo Cohen, en torno a las narrativas posteriores a la guerra y de qué manera la ficción, ¿sí? La testimonial o la narrativa, porque en este caso vamos a ver que se cruzan las dos, nos permiten volver a pensar también, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a la comprensión tal vez del conflicto. Para Jennifer va a exponer en inglés, ¿sí? Ahí abajo a la derecha está la interpretación, para aquellos que quieran escucharlo en español, solamente cliquea en Spanish, y bueno, después va a exponer Ricardo, ¿sí? Si querés, te presento Jennifer. Jennifer Wood concentró su formación académica en los campos de la poesía española del siglo XX, la cultura visual y la vanguardia, así como en los legados culturales del conflicto de Malvinas, Falklands y las construcciones de identidad nacional. Recientemente publicó artículos sobre pertenencias nacionales en el film Patagonia, de Mark Evans, en Espacios y Anhelo de Pertenencia, Espacialidad, Cultura e Identidad en la Literatura del Cine, en el 2019, y sobre el film argentino Falkland, del 2000, en el volumen coeditado Género, Nación, Texto, Explorando Construcciones de Identidad Nacional, en el 2017. Y actualmente está preparando una monografía sobre la poesía de la guerra de las Malvinas, Falklands, y está organizando un evento de intercambio de conocimientos durante abril del 2022, ahora mismo en la ciudad de Aberystwyth, para el proyecto de poesía de la guerra de Malvinas, Falklands. El nombre de la ponencia es, le digo yo en castellano si quieren, es Disrupción hegemónica y memoria corporal en teatro de guerra de Lola Arias, 2018, representando la guerra de Malvinas. Así que Jennifer, cuando quieras, te damos la palabra. Gracias, Tomás. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si puedo. Hace mucho tiempo que no utilizo Zoom. ¿Se puede ver la pantalla? A ver. Sí. Entonces, Lola Arias' 2018 film Teatro de Guerra, or Theatre of War, forms the third part of a larger multidisciplinary project focused on veterans' experiences of the Falklands Malvinas War, which started in 2013 with the installation Veterans. This first element of the project was developed for the London International Festival of Theatre's response to the centenary of the First World War, in which Arias chose to look at the Falklands War as a way of interrogating earlier conflicts. Veterans was a video installation in which 5 Argentine ex-combatientes addressed questions related to the war and reenacted their experiences and memories in the places where they worked or played. A reenactment of the past in a space they inhabited in the present, creating a superimposition of the present and the past in their performances. And it seems clear that these short films were embryonic forms for scenes or approaches that we see developed in the film Teatro de Guerra. This experience with Argentine veterans then led Arias to ask herself what happened to the soldiers on the other side, the British soldiers. And it was from this question that the next stage of the project developed, the play Campo Minado, or Minefield, culminating in what has been termed the meta-docu-fiction film Teatro de Guerra, which was filmed simultaneously with the casting and rehearsal process for the play. These last 2 works bring together 3 Argentine and 3 British veterans of the conflict to explore, reconstruct, and represent their experiences. Lou Armour, David Jackson, Rubén Otero, Sucre Moray, Gabriel Sagastume, and Marcelo Vallejo. Myself, having experienced both the play and the film, it's hard to see one in isolation from the other, and much of what occurs in and relates to the play also applies to the film. So in this paper, I will be moving between the film and the play somewhat.
But Campo Minado was first performed in 2016 at the Brighton Festival, followed by a 9-day run at London's Royal Court Theatre, and was subsequently toured nationally and internationally. In the play and the film, the 6 veterans, who are not professional actors, an important aspect of Arias's approach, recount their life stories, their experiences in combat, and recollections of the conflict directly to the audience, whether on stage or via a camera lens, which in the play projects the footage onto a screen at the back of the stage, as you can see on these slides. And the play itself is constructed from a starkly staged series of semi-reenacted self-reflective vignettes from each veteran, either individually or in dialogue with others, which present in part a chronological narrative of the conflict, while also offering us a window onto the individual combatants' perspectives and motivations, which goes beyond the more familiar historical accounts or testimonial narratives in written form or in news bulletin, documentary-style interviews. In the film, we see many of these same vignettes, but the chronological structuring is not foregrounded. Instead, there is more of a focus on the self-reflective elements, on memories, the revisiting of those memories, and of a dissection of the war from a more personalized point of view, touching on areas that make for some quite uncomfortable viewing, such as when school children are asking the veterans questions about the war and whether they've seen a dead person or killed anyone. Though these testimonial reenactments are self-conscious in that the veterans are playing versions of themselves and each other, and the content is clearly controlled, nevertheless, there is a raw, visceral quality to the accounts that resemble that of a cathartic or psychoanalytical confession, in part shaped by the PTSD suffered by some of the performers. In addition, Arias has made it clear that this is not verbatim or documentary theatre. Though it uses spoken testimonies and pre-existing documentary material, such as newspapers, TV reports, interviews, journals, photographs, and letters, it doesn't necessarily repeat these elements verbatim. Arias doesn't take people's words and give them to an actor or performer to recite. For Arias, theatre should be an encounter between people. Her works are living, breathing creatures, which are designed to change and evolve between performances as performers' perceptions of events begin to change through talking about or reenacting them on stage. And this can happen in reaction to audience responses as well. So the performance is not fixed, and she's acutely aware that she's working with real people's lives and emotions. Nevertheless, she is clear that every word is as worked on as any of my poetry or short fiction. In relation to the film, Arias highlights many of these same aspects, stating that the film is not a documentary, though it includes documentary material. As she says, no es una película estrictamente documental. Todas las escenas están ensayadas, dirigidas, pensadas para la cámara. No hay espontaneidad en el sentido clásico del documental, ni seguimiento de una situación, sino que hay como la idea de cómo documentar un encuentro, pero también la puesta en la escena de la guerra. In this same interview, Arias also talks about the formation of the veterans as performers or actors, highlighting that the film shows this process from the initial casting reels, where the veterans were more spontaneous, interspersed throughout the film, but forming an important introductory section where we see more than the 6 veterans finally selected, through to the more polished reenactments. At the same time, the camera position also changes to reflect this same process, and certain episodes have been filmed repeatedly from different angles before achieving the final version that appears on screen. This is important, as what we see in the play are the veterans as actors acting in the rehearsed moment, whereas in the film, the veterans are dealing with the process and fixing of each reenactment in space and time. The creation of the play and the film was a collaborative process which involved a year workshopping with British and Argentine veterans. The veterans also kept diaries of their thoughts and the feelings they encountered when revisiting the past during this at times painful process. Arias then created texts from their stories and what they told her, and she then gave these to the veterans so that they could decide what to include or not. The veterans were able to change their minds at any time, including while it was being performed. The authorship and direction of the play was a shared responsibility, a process that everyone was and continued to be involved in line with Arias's approach. Because for her, it's important that a bond is created between the performers and me,
The most difficult part is the rehearsal time, because of course everything comes out. You start opening doors and you don't know what's on the other side. Conflicts did arise between her and the cast members as the project developed and as they delved into their pasts and the direction of the project took shape. According to Arias, particularly around the veterans' desire to remember and honour the dead and the reputation of the regiments they fought for. They also seemed to have a tendency to want to focus on well-known aspects of the conflict, more akin to an historical overview, but events at which they were not present. And Arias had to remind them that they were not writing a history book, but dealing in personal memory. And if you weren't at Goose Green, then it is not part of your memory. You're representing yourself on stage, not your country or your battalion. This collaborative and conflictive process also forms part of the performance, and the cast refer to the choices made in their performances. Rather than shy away from representing these conflicts and tensions on stage or on camera, these are built into both productions, with, for example, in the film, a central discussion between David and Lou around the direction and focus of the project, supplemented by a scene where Sukrim discusses the language and performance difficulties he's encountering, in particular, stuck between Spanish and English, neither of them his native tongues. This tension also merges with the tension created by the fact that veterans from both sides of the conflict, former enemies, are presenting their stories from opposing sides. This exploration of memory and the role of time, the process by which people arrive at the stories they tell about themselves and others, is a common theme throughout Arias's work, such as in her previous productions, Mi vida después and El año en que nací, which explored personal memories and family legacies of the Pinochet and Argentine dictatorships. Arias often explores the idea that we were all constantly writing and rewriting or fictionalizing our own true life stories, and that in the telling and retelling of these, the stories go through constant modifications. She also likes to reveal those memories that are buried or are considered trivial, but when looked at from another perspective, reveal much more profound meanings and connections. One of her aims with Campo Minado was to get beyond the recited version of history and explore personal memories and experiences of the war, and then to get beyond those frequently recited personal versions that have become polished over time, particularly those involving trauma and tragedy, which act as screens for that experience, constructed as a form of self-protection. She wanted the cast to go beyond those protective layers, to go back in time, reconstruct and reconsider those stories, as well as expose those that had remained buried and unacknowledged. And the cast have acknowledged that they found this quite difficult, but ultimately rewarding. So she says, for example, Campo Minado indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las 1000 formas de representación de la memoria. She also explained that as part of the process, we go back to the very beginning and reconstruct their memories and stories. It can take hours to get just a single minute of material. You have to be very patient because it can be painful and difficult. What you discover is how far the past and present coexist in all our lives, and how much what once happened to us has an influence on who and what we are now, whether we acknowledge it or not. This play is like a time machine. We see these men as they are now in their 50s, and we also catch a glimpse of their younger selves, those young men in their late teens and early 20s who went to war. One effective connection between the past and the present is created via copies of the magazine Gente, collected by Marcelo Vallejo's father during the war and shared with Lou Armour, which allows for the layering of the past and the present moment via one simple photograph and Lou's subsequent experiences of that captured moment. Lou is the soldier at the front here. And from this, Arias also highlights something that is perhaps a little bit difficult to understand. Es que uno tiene la idea de que los más dañados de esta historia fueron los argentinos, porque la mayoría eran conscriptos sin formación ni equipamiento. Pero entrevistando a los ingleses, todos profesionales, me di cuenta de que la marca de la guerra es algo que se graba en todos. Por más que estés preparado, nunca lo estás para ver gente morir. So bouncing off that idea, I want to explore a particularly interesting aspect of the film linked to the concept of body memory.
And within the film, there is a certain focus on Lou Armour's recollections of a particular incident where an Argentine soldier died in his arms. This experience is narrated and reenacted at the start and then reperformed at the end of the film in a different setting. The final scene using young actors to step into the veteran's role as the scene unfolds. I was going to show a section of the film at this point, but I think time doesn't allow us to do so, so I'll continue on. But this particular memory story is explored from multiple angles and in multiple ways throughout the film. And each time, though it becomes familiar to us verbally and even visually, it appears differently. We see it differently each time as it accretes other stories to it and is replayed in different ways. When we look to the literature on body memory, authors talk about memory as being embodied, meaning that memory is not a set of information stored somewhere in the brain, but the totality of the embodied subject's dispositions, which allow the person to react to present situations and requirements on the basis of past experience. Those psychologists, clinicians, therapists, etc., don't necessarily agree on how to define, characterize, or work with what can be termed body memory. Nevertheless, one common denominator is possibly the view that knowledge is stored in memory, not in an amodal way, but in a modality-specific sensory motor format, and that any type of recall includes a sensory motor simulation of the processes involved in the original encoding of the experience, suggesting that movement and memory are interlinked, which has interesting implications for the reenactment of memory stories. According to Thomas Fuchs, we usually understand memory as being related to our ability to remember certain events of our past or to retain knowledge or data, that is, explicit recollection. However, memory is not just restricted to this capacity. For Fuchs, memory comprises not only one's explicit recollections of the past, but also the acquired dispositions, skills, and habits that implicitly influence one's present experience and behavior. That is, that alongside explicit recollection, there sits implicit memory, and this implicit memory is embodied memory, part of which could be described as habit. It is this embodied or body memory that enables us to adapt to natural and social environments, to external and internal stimuli, to circumstances, and which allows us to feel at home in social and cultural spaces. Body memories also form the essential basis of our experience of self and identity. Our individual history and peculiarities are expressed in part via our bodily tics, gestures, habits, and behaviors, many of which are largely classed as unconscious. However, there is also a spatio-temporal aspect to memory, as Fuchs touches on. He says explicit recollection is directed from the present back to the past, whereas implicit memory does not represent the past, but reenacts it through the body's present performance. What we once had acquired as skills, habits, and experience have become what we can do today. Hence, body memory is our lived past. Via the body's present performance, we actualize our past experiences. Coming at this from a slightly different perspective, Alexander Romanovich Luria in The Working Brain describes Fuchs's implicit memory in terms of the concept of kinetic melodies. He uses writing to provide a layperson's example. He says, in the initial stages, writing depends on memorizing the graphic form of every letter. It takes place through a chain of isolated motor impulses, each of which is responsible for the performance of only one element of the graphic structure. With practice, this structure of the process is radically altered and writing is converted into a single kinetic melody, no longer requiring the memorizing of the visual form of each isolated letter or individual motor impulses for making every stroke. At a neurological level, these unconscious or voluntary movements work as part of a complex functional system that produce a chain of consecutive moments and that are therefore a temporal phenomenon, not just a spatial phenomenon. Movement is always a process with a temporal course that requires a continuous chain of interchanging impulses, somewhat like a narrative. These kinetic melodies become inscribed in our bodies as kinesthetic memory or body memory, but they are not fixed or invariable melodies, but dynamic patterns of movement. They can adjust to the particular situation or experience encountered, such as writing with a fountain pen or with a piece of chalk on a board. So they include spatial, temporal, and energic qualities,
elements of force, perhaps. More than this, we are aware at a certain level of the melody as it performs. They are not entirely unconscious. As Maxine Sheets Johnston explains, and I'm not going to read the whole of this quote because I realize it's rather lengthy. When Luria speaks of the automatization of movement, it's important to point out that he is describing the way in which a single impulse is sufficient to activate a kinetic melody, and not asserting that one is unaware of writing one's name, that one is unconscious of doing so. In short, our tactile kinesthetic body is always present, and present along a gamut of possible awarenesses from marginal to maximal. Anytime we wish to pay closer attention to it, there it is. What this means is that we can change the qualities of these movements to fit the experience or situation, and therefore change the dynamics of any movement we perform. We can change familiar or habitual dynamics. And often changing the situation in which we perform the movement impels us to pay more attention. It changes the kinetic melody sufficiently for us to notice and then interrogate the difference. So how does this apply to what's experienced in Campo Minado and in the film Teatro de Guerra? Well, we can unlearn or reconfigure the kinetic melodies and the stories we have learned, the fictions we tell about ourselves, the frequently recited personal versions of the war, by changing the situation in which we recite them and by reperforming them. By deliberately foregrounding the spatial, temporal, and energic qualities of the particular kinetic memory, we can cause a different awareness to come to the fore. The repetitive processes of learning to act out the memory in a controlled way can also hold a therapeutic value, helping to expose, acknowledge, and refocus a memory habit. Similarly, the audience is habituated to understand the war and warfare from a particular perspective, perhaps political or cultural, as hero, warrior, victim narratives, as patriotic performances, a symbolic patterning of warfare where events take place parenthetically to normal life in a separate space, the theatre of war, and separate time frame, wartime. However, situating the past in the present or in abnormal or unusual spaces can change our awareness. The circumstantial and situational difference alters our habitual consciousness. This may manifest itself in those uncomfortable feelings, or in the conclusions of some British critics that the film verged on the comic or absurd. So to conclude, Teatro de Guerra considers how to represent the war, exploring both Arias's own as well as the veterans' memories of the conflict, with a focus not just on spoken recollection, but also on reenactment, via placing the body physically into that memory and reperforming it in the present. In part, this helps to visualize past events, but also to reflect on, refocus, and re-experience that memory from the perspective of the present. This process also involves a reconfiguration of how war is represented on film, thus allowing for a perspectival reconsideration of the conflict and an understanding of how the war continues to affect veterans' lives. The film thus offers a rehumanization and an exploration of the lifelong legacies of the war, reconfiguring approaches to the conflict and to memory and trauma in important and productive ways. Y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jennifer. Vamos a hacer las 3 exposiciones seguidas y después dejamos ahí el chat para preguntas, ¿sí? O el mismo el chat de YouTube también, ¿sí? Para ir retomando algunas de las cuestiones que vayan surgiendo a partir de las exposiciones. A continuación lo tenemos a Ricardo Dubati, nacido en Buenos Aires en 1988, es historiador teatral, dramaturgo, músico y docente. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes y licenciado de la carrera de Artes en Orientación Combinadas por la Universidad de Buenos Aires. Es becario de CONICET y realizó la tesis Representaciones de la Guerra de Malvinas y sus consecuencias socioculturales en el teatro argentino, en 1982 y 2007, Poéticas, Dramáticas, Historia y Memoria, y compiló las antologías Malvinas, La Guerra en el Teatro de la Guerra, ediciones del Centro Cultural de la Cooperación 2017, Malvinas II, en el 2019, y La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino, del Instituto Nacional del Teatro, y ediciones del CCC también, del 2020. La ponencia de Ricardo se titula Las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas, 1982-2007, apropiaciones para la memoria. Ricardo, cuando quieras.
Buenísimo, pero muchas gracias. Muchas gracias. Un placer poder, perdón, un placer poder escucharlos a ambos y poder compartir este espacio, así que muchas gracias por la invitación. Yo quería, a partir de este trabajo, resumir algunas de las cuestiones generales que se desprenden de la investigación de esta tesis, al mismo tiempo que ir presentando algunas de estas ideas que van a continuar como una investigación de postdoctorado, especialmente si el CONICET le parece bien, porque presenté ya mi proyecto para seguir trabajando sobre Malvinas, pero ahora desde 2008-2022. Mi tesis es, como decía Tomás, se centró fundamentalmente en 1982-2007. Ahí yo trabajé en torno a las representaciones de la Guerra de Malvinas, me concentré específicamente en torno a la guerra, y me gustaría hacer unas observaciones historiográficas que surgieron a partir de la investigación y que guían un poco el trabajo de esta tesis que comentaba. Para empezar, algo que ya se mencionó en la charla que se hacía hace un momento con Martín Cohen y Bernard, que tiene que ver con pensar que se trata para la Argentina de una guerra buscada pero no deseada, podríamos decir, en el sentido de se lleva la situación hacia un conflicto bélico, pero no había un plan de contingencia ante el combate, ¿no? Se buscaba seguir la idea de Clausewitz, figura muy importante para el ejército argentino, la guerra es una forma de diplomacia, ¿no? Entonces hay que considerar ese factor. Por otro lado, me gusta pensar la guerra de Malvinas desde una mirada cartográfica. ¿Qué significa esto? Por un lado, pensar que no podemos hablar de una única guerra de Malvinas, sino que deberíamos hablar de muchas. En el caso de la Argentina, por ejemplo, varía mucho cómo es vista la guerra desde donde estoy yo ahora, que es Capital Federal, a cómo se la veía desde Río Grande, por ejemplo, donde podían verse despegar los aviones que iban a hacer misiones, y si no volvían o volvían menos aviones, la misión había sido trágica, digamos. Por otro lado, también pensar cómo en el propio caso de las islas, la guerra tiene diferentes perspectivas posibles, ¿no? No es lo mismo estar en Pradera del Ganso, como mencionaban en uno de los testimonios de Lola Arias, que por ejemplo estar como administrativo en Puerto Argentino / Puerto Stanley, ¿no? Entonces me interesaba reflejar eso, y por eso mi investigación trata de reunir todas las obras que pueda del territorio argentino. Es una investigación que busca ser lo más federal posible. Ya voy a hablar un poco del corpus de obras, pero traté de reunir todas las obras que pueda de la Argentina. Por último, trabajo con la idea de Malvinas como un archipiélago simbólico, es decir, como un territorio que hay que pensar desde una multiplicidad de lugares, retomando esta idea de lo cartográfico. Entonces me gusta pensar que el teatro tiene una isla, que la geopolítica tiene una isla, que el cine tiene su propia isla. Entonces me interesa pensar cómo todas esas islas son las que forman finalmente a Malvinas, ¿no? Al archipiélago propiamente dicho, y creo que eso es lo que estimula una lectura rica de los procesos históricos y los procesos culturales, por ejemplo. Por eso me parece tan valioso este encuentro y poder escucharnos entre todos y multiplicar esas miradas. Yo trabajo con la noción de representaciones, tomo la idea de representación de Roger Chartier. Él habla de la idea de representaciones como prácticas diversas que permiten producir una apropiación de bienes simbólicos.
me interesaba en este sentido cómo Chartier plantea que no es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. El medio por el cual se produce esa representación repercute en cómo se configura. Entonces a mí me interesa pensar un caso específico que es el del teatro. No con la intención de demostrar que el teatro es un arte superior, sino con el sentido que mencionaba antes de complementar la mirada que, por ejemplo, puede ofrecer el cine, o la que puede ofrecer la narrativa, como escuchábamos hace un momento Martín Cohen, o con los testimonios orales, etc., ¿no? La idea es multiplicar esas miradas y ponerlas en diálogo. La idea de representación teatral, que es la que a mí me interesa, está atravesada por el convivio, está marcada por esta idea de un actor y un espectador, por lo menos, en un espacio y en un tiempo específicos. Esto significa que el convivio ocurre en un momento y se pierde inmediatamente, por lo tanto funciona como un acontecimiento, y encuentro en esa relación el elemento fundamental que el teatro puede ofrecer para construir una memoria singular de los acontecimientos históricos. Pero también de los imaginarios. Eso para mí es muy, muy significativo. En este sentido, pienso las representaciones teatrales como metáforas epistemológicas, término que tomo de Umberto Eco, que nos permiten pensar no solo, digamos, qué dice una obra, sino también cómo remite a un cierto contexto, cómo ese contexto histórico piensa un determinado acontecimiento. Reformulado de otra manera, mi investigación se interesaba en pensar cómo el teatro, a través del cuerpo, ha reflexionado sobre los hechos de la guerra y sus imaginarios. Ahí es donde yo encuentro ese elemento, insisto, específico, que va a alterar las formas en las que se plantean esas apropiaciones, que, insisto, no son mejores ni peores que, por ejemplo, las del cine, son simplemente diferentes, ¿no? Cuando yo empecé a investigar, tenía un corpus de unas 30 obras argentinas. Había un vacío en ese sentido en cuanto al corpus, en cuanto a las cantidades de obras. Yo iba a muchos congresos, yo sigo yendo a muchos congresos, y me pasa que muchas veces los expositores me preguntan si existe un corpus, y por otro lado me hablan de las obras más emblemáticas, pero rara vez aparece el teatro. En general me hablan de Los Pichiciegos, de Folkwill, me hablan de las islas de Gamerro, me hablan de Iluminados por el Fuego, todas obras que se mencionaron en la charla anterior, por ejemplo. En los últimos años apareció Campo Minado como pregunta, pero en general hay una baja visibilidad del corpus teatral. A partir de mi investigación yo encontré ya más de 100 textos dramáticos y espectáculos argentinos sobre la Guerra de Malvinas, de 1982 hasta el 2022, en estos 40 años de posguerra. Es un corpus muy, muy interesante que comienza ya en 1982 con una obra de Abelardo Castillo, y que en 2012 el corpus prácticamente se duplica durante el 30 aniversario de la guerra. Como mencionaba antes, es un corpus que responde a diferentes coordenadas de la Argentina. Tengo textos de Río Gallegos, tengo textos de Rosario, de Neuquén, de Córdoba, por supuesto de Capital Federal, pero también de la provincia de Buenos Aires. Trato de juntar todo lo que puedo realmente para tratar de reflejar lo mejor posible esa diversidad de miradas cartográficas. Como parte de mi investigación trabajé con la hipótesis, y sigo trabajando con esta hipótesis,
de 3 grandes momentos históricos para el teatro de la guerra, como lo suelo llamar. Un primer periodo que va de 1982 a 1992, cuya principal tendencia sería memorialista. La idea es recordar ciertos acontecimientos específicos, fundamentalmente combatiendo lo que se llamaba desmalvinización, lo que se sigue llamando desmalvinización, que es un término muy complejo que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En ese caso tenemos, por ejemplo, una obra como Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, de Osvaldo Buzo y Néstor Zapata, que es una obra que trabaja desde la mirada de una madre que recuerda a su hijo caído, que está en las islas, y lo invoca, lo hace, el joven logra finalmente volver desde las islas para despedirse de sus familiares por última vez. Una imagen que aparece también, por ejemplo, en las islas de Gamero. Hay un segundo periodo que trabajé, que es más o menos de 1993 a 2007, que es un periodo donde el campo referencial de Malvinas pasa a ser estímulo para la construcción de universos poéticos. Por ejemplo, si ustedes leen Casino de Javier Dolte, van a ver que él no habla nunca de Malvinas, propiamente dicho. Él habla de una guerra que suena familiar a Malvinas de alguna forma. Entonces, cuando uno lo entrevista a Javier, a Dolte, él cuenta que se basó, es una interpretación pesadillesca, según sus propias palabras, de su casi experiencia de la guerra. A él casi le toca ir a combatir. Entonces, lo que él hace es transformar ese universo referencial de Malvinas en una crítica a la institución ejército. Entonces la obra toma el universo de Malvinas, pero prioriza el carácter poético del universo teatral que se construye. Hay un tercer momento con el que estoy trabajando, que es más o menos de 2008 a 2022. Estas fechas no pretenden ser rígidas, sino pretenden ser de referencia. Hay entonces un tercer momento con una tendencia intermedia. Se multiplican la cantidad de obras, aparecen cada vez más, y parten del universo de Malvinas y construyen una zona de estímulo memorialista, pero abierta. Son obras que buscan partir de Malvinas y buscan reflexionar sobre Malvinas, pero no lo hacen desde la mirada cerrada, unívoca podríamos decir, mejor cerrada es una palabra desafortunada, del primer periodo, sino que se busca algo muy parecido a lo que pasa con Campo Minado, de Lola Arias, que es esta idea de nosotros te damos materiales, te damos un montón de propuestas, ahora vos como espectador tenés que decidir qué vas a interpretar, qué vas a usar de estos materiales, ¿no? Cómo los vas a acomodar. Ese creo que es uno de los elementos tan fascinantes e interesantes de la obra de Lola. Creo que es ahí donde está uno de los puntos más fuertes de lo que ella propone. Entonces, esa es la periodización con la que vengo trabajando. Insisto, no busca ser rígida, sino que busca ser flexible para reunir diferentes elementos para estudiar. Me gustaría, como para ir redondeando, comentar algunas de las conclusiones o algunas de las imágenes e ideas que aparecían a partir de mi tesis, que va a estar publicada, si todo sale muy bien, a mediados del año, así que espero poder
compartirla. Y hay algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo las obras suelen girar en torno a procedimientos realistas o expresionistas. El realismo nos permite pensar una voluntad de reconstruir cierta experiencia del régimen cotidiano de la guerra. El expresionismo nos permite pensar una visión mediatizada a través de la subjetividad de algún personaje o del autor de alguna de las obras. Aparece siempre una referencia límite en la experiencia de los soldados. Nunca se socava, digamos, la experiencia de los soldados, sino que se lo toma como un elemento real, como un elemento que, por su cercanía a la experiencia de la muerte y de la guerra, justamente representa una parte real de los acontecimientos. Otro elemento interesante es que aparece lo que a mí me gusta llamar una guerra desbordada. No se piensa tanto la guerra en el frente de batalla como los efectos que tiene para la sociedad argentina, especialmente en los entornos de los soldados. Entonces aparecen muchas familias, aparecen novias, aparecen padres. También aparecen varias lecturas globales de la sociedad argentina. Eso es muy, muy significativo. Y por último, dos elementos que me interesaba mencionar es, el teatro ofrece una mirada muy interesante sobre los afectos de la Guerra de Malvinas. Creo que eso es algo que muchas veces queda soslayado, que es que la Guerra de Malvinas tiene una fuerte carga afectiva, es una guerra que se siente, y por eso creo que hay algo de los cuerpos teatrales que marca esa experiencia de cómo se transmite, ¿no? Cuando uno está en el teatro, uno siente a través del cuerpo. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy interesante para pensar estas reflexiones. Algo de lo que dice Peter Brook, vinculado a, bueno, el teatro en realidad no habla de nada, sino que habla de la humanidad, ¿no? Creo que hay algo muy atractivo ahí. Y por último quería mencionar entonces esta idea de la diversidad de poéticas. En este corpus hay una enorme cantidad de formas de mirar la guerra, de formas de mirar cómo se hace el teatro, de formas de pensar la historia argentina. Entonces me parece muy interesante y muy significativo cómo el teatro funciona, digamos, como un territorio para la memoria entendida como trabajo. Es decir, no una memoria archivística, no una memoria que se pueda acumular, sino justamente como una memoria que hay que hacer funcionar, ¿no? Que hay que poner en ejercicio. Y creo que en ese sentido el teatro ha aportado mucho, especialmente en las últimas décadas. Esas son algunas de las cosas que quería compartir. Pido disculpas si hablé mucho o fue mucho material, pero realmente quería compartir todas estas ideas que, bueno, espero poder compartir con ustedes más adelante con la tesis, ya ahí publicada. Y bueno, agradecerles a todos por el espacio y por la atenta escucha, y bueno, agradecer desde ya los comentarios y preguntas y observaciones que hayan, y agradecer nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ricardo. Súper claro tu exposición. Bueno, yo voy a cerrar la mesa, ¿sí? Para después, si quieren tener un tiempo también para dialogar, ¿sí? Entre nosotros y entre los que quieran participar. Bueno, me presento, mi nombre es Tomás de Oz, soy profesor de enseñanza media y superior de Historia por la Universidad de Buenos Aires, y estoy haciendo la tesis para la maestría en Historia Contemporánea en la Universidad Nacional General Sarmiento. ¿Sí? Yo trabajo por lo general la relación entre la historia y la representación a través del análisis de la figura de los excombatientes de Malvinas en el cine argentino. Tengo la suerte de pertenecer al grupo de estudios sobre arte, cultura y política en Argentina reciente, con el que estamos organizando
estas jornadas, coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik, y básicamente me desempeño como docente en escuelas secundarias de la capital y la provincia de Buenos Aires. Mi trabajo se llama Entre el concepto y la representación, la construcción de los excombatientes de Malvinas como víctimas, ¿sí? En el transcurso de mi investigación en torno a las formas de representación y cómo se ve reflejado eso en la Guerra de Malvinas en general, me topé con un libro, ¿sí? Compilado por Gabriel Gatti del 2017, que se llama Un mundo de víctimas, y a partir de la lectura de ese libro encontré varios aspectos que me interesaría comentar ahora con ustedes, que creo hacen mucho a la potencia del cine como articulador un poco de la comprensión de la Guerra de Malvinas en general y también de los excombatientes ahí en particular. A ver, las ideas en torno a qué actores sociales pueden ser considerados como víctimas arrojaron una serie de debates a partir de determinados acontecimientos históricos y sus protagonistas, que dan cuenta de que la categoría de víctima es dinámica, ¿no? Y está en permanente construcción. La identificación de algún grupo de la población con este concepto depende de los propios procesos históricos, de las explicaciones que sobre ellos se elaboran, y también de las fórmulas de representación que se utilizan para hablar de ellos. En esta última dimensión, las ficciones han contribuido enormemente a ubicar a determinados grupos sociales en la categoría de víctimas, lo que tiene que ver con el enorme poder, ¿no?, que las representaciones tienen en la construcción del pasado. Yo particularmente me intereso por los excombatientes de Malvinas, ¿sí? Esos jóvenes conscriptos que formaron parte del único conflicto bélico en el que participó la Argentina en el siglo XX, y que compartían la juventud y la inexperiencia para afrontar una guerra. Los excombatientes fueron pasando por diferentes categorías, siempre está la discusión en torno a héroes o víctimas, ¿no? Se puede pensar como héroes al principio de los acontecimientos, hasta víctimas en su retorno al continente y en los años posteriores. Y la idea es ver un poco, cómo se fue dando también ese paso, analizando primero la categoría de víctima, y después los modos en los cuales los excombatientes fueron representados, enfocándome sobre todo en la película que se mencionó también a la mañana, que es Los chicos de la guerra, ¿no? Que creo que generó mucho sentido incluso hasta el día de hoy, con las últimas secciones cinematográficas que se fueron realizando. A ver, el concepto de víctima representa un problema, ¿no? Creo que hasta de difícil solución. En el proyecto Mundos de Víctimas, que es el que coordina Gabriel Gatti, se puede pensar como un nuevo escenario en el que la centralidad de la figura de las víctimas, porque son muchas, es un concepto súper amplio, se sitúa social históricamente para luego desarrollar algún tipo de análisis. El concepto mismo es un término que presenta diversos significados, es polisémico y es vulnerable a una amplia gama de variantes que dependen de distintos factores, como el momento histórico, el lugar de enunciación, solo por nombrar algunos. Ahora, como se plantean, ¿sí?, en el texto Un mundo de víctimas, que es el libro que deriva de este proyecto, el principal aspecto que las iguala es el sufrimiento. El sufrimiento es lo que hace la víctima, ¿no? Si bien, en este sentido, el concepto se puede extender a muchos grupos sociales que el libro trabaja, yo me concentro mucho en lo que son las víctimas de la raíz política, ¿sí? Pero podemos decir entonces que ser víctima depende de un suceso, una catástrofe o un acontecimiento que genera un trauma y se traduce así en una identidad. Pero el hecho en sí no genera la víctima, sino que es necesaria una elaboración posterior que funde un sentimiento y una identidad común. O sea, la propia categoría de víctima es contenedora de identidad y el sufrimiento permite un nuevo tipo subjetivo sobre el cual se puede posar la mirada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero
también hay que ser cuidadosos en el sentido a los riesgos que se puede exponer el término, porque puede terminar convirtiéndose en un significante vacío. Bueno, que modifiquen un poco el sentido que se le quiera dar. Entonces, uno de los investigadores del texto, que se llama Galo Bilbao Alberdi, plantea que desde un punto de vista ético, la víctima es aquel individuo colectivo de individuos que padecen un sufrimiento que percibimos como injusto. Entonces, de esa manera podemos articular la inocencia y el reconocimiento como dos rasgos básicos en la identificación de la víctima, ya que por un lado, la víctima inocente implica que no merece lo que ha padecido, puede ser la violación de sus derechos fundamentales, y por el otro, reconocer a las víctimas es como volver a conocerlas, ¿no? Aceptarlas como sujetos políticos con capacidad de agencia, y posibilitando su testimonio, garantizando sus derechos, ¿no? Y acá pasamos como a una cuestión fundamental en el estudio de la víctima, que es el testimonio como lenguaje de las víctimas, que es un poco que las hace ser lo que son. A ver, las narrativas son las que construyen, a pesar de que son tan variables como los tiempos y los espacios en donde se sitúen. No es lo mismo una película en 1984 que una película en 2018 o 2019, ¿no? Sobre la guerra de Malvinas. Pero en este sentido, lo decible y lo audible conforman dos puntos fundamentales de la concepción de cualquier grupo de víctimas, y mucho más, cualquier superación de esa condición. El mismo Bilbao Alberdi plantea la idea de que hay muchas víctimas cuyo sufrimiento no reclama precisamente venganza, sino narración, ¿sí? Por eso, en lo que podemos llamar la era del testimonio, para que la voz de la víctima sea oída, debe existir un espacio de resonancia en la esfera pública, ¿no? O sea, el acto de testimonio debe esperar una reciprocidad, suponer un diálogo. Por eso, o esto podemos decir que nos lleva a considerar fundamentales las condiciones de producción y recepción del habla de las víctimas. ¿Quiénes hablan? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué medios? ¿Sí? Son todas preguntas que nos hacen pensar un poco en, bueno, las formas en las que los discursos de las víctimas se articulan para poder dotarlas o no de ciertos grados de autoridad, es decir, como un poco las cuestiones estéticas que rodean a los testimonios. Entonces, toda reflexión sobre la condición de las víctimas se vuelve central, vuelve central la cuestión sobre el silencio, el discurso y la representación. Por eso se vuelven claves las estrategias retóricas que visibilizan a las víctimas en el espacio público. Cómo hablan las víctimas o cómo se habla de ellas, ¿no? Nos indica los diferentes niveles de repercusión que sus voces puedan tener dependiendo de las diferentes formas de representación a las que se recurra. Entonces, el éxito de esas fórmulas pueden generar los sentidos fundamentales que funcionen en el imaginario colectivo, ¿no? Sobre determinados grupos. Que eso entiendo que es un poco lo que sucedió con los excombatientes. A ver, a partir de la derrota argentina en la guerra de Malvinas, el 14 de junio del 82, se empezó a construir la imagen pública de aquellos jóvenes conscriptos que habían ido a combatir en las islas. Desde las Fuerzas Armadas, desde la sociedad civil y de los propios soldados, podemos empezar a pensar una construcción en torno al concepto de víctima, ¿no? Las Fuerzas Armadas con, bueno, esto que sabemos, ¿no? La búsqueda de mantener la memoria de Malvinas dentro del dominio militar, la existencia de la Casa del Veterano de Guerra, ¿no? Donde intentaron asegurar la integración de los ex soldados de la sociedad. Se puede pensar que se buscaba de alguna manera contribuir a otorgar a los ex soldados una condición de víctimas incapacitadas de dar testimonio, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa es ver, bueno, cuál es el papel que la sociedad civil aporta a la construcción de la identidad de los excombatientes y por ende a su victimización. Y ahí coloco mucho la atención en el libro y la posterior película Los chicos de la guerra, ¿no? Un libro de testimonios de Daniel Cohn de 1982 y la película que produce y dirige Bebe Camín 2 años después. Entonces, un poco también
pensando en lo que decía Rosana Huber en torno a este momento, el libro y la película se tornan, ¿sí?, en dos expresiones que ratifican un nombre y proyectan una existencia objetiva sobre la entidad de los ex soldados. Entonces, acá van a entrar en juego dos aspectos claves de la construcción de las víctimas, que son el testimonio, ¿no?, y la forma de la representación. En ese sentido, Los chicos de la guerra es percibido como el retrato de menores como víctimas, ¿no?, de una aventura irresponsable, como había sido la guerra de Malvinas. En ese sentido, me parece importante destacar la idea de la identidad liminal o marginal, ¿no?, que menciona Rosana Huber en la condición, en la identidad, perdón, de los ex soldados, ¿no?, como una condición marginal acerca de su estatus, se podría decir. Y a propósito de las formas de representación, también me pareció como muy, muy interesante en el mismo proyecto de Un mundo de víctimas y en el libro, una idea de José Martínez y David Casado Neira, que analizan la relación entre las víctimas y la cultura barroca, ¿sí?, que apoyándose en las ideas de Luc Boltanski, aplican las teorías estéticas del barroco a la representación de las víctimas. Según como estas ideas, el recurso barroco es un elemento que estetiza el sufrimiento con el objetivo de lograr una identificación con el otro a través de la apropiación de la escena-escenario de la víctima, con la idea de promover el sufrimiento a distancia del espectador. En este sentido, lo que importa del barroco es la eficacia del signo. Entonces, en lo que respecta al estudio nuestro, digo, en el campo de las víctimas lo que importa es seducir a quien mira, como fascinar para emocionar, dice el texto, ¿no? Entonces, el paradigma del barroco señala que la representación de la víctima no busca el mostrar, sino el impresionar, ¿no? Entonces, de alguna manera, entendiendo que ese objetivo de impresionar los sentidos goza de absoluta vigencia en la cultura estética y mediática reciente, podemos rastrear en el film de Los chicos de la guerra y en muchas otras películas que se estrenaron posteriormente esa pervivencia de lo barroco, ¿no?, a través de un tipo específico de construcción de la víctima y una forma de entender el concepto en clave de apelar a la emoción del espectador en base a varios elementos. Huber plantea que Los chicos de la guerra es un film sobre una generación que ha padecido, ella dice, como la sorda y masiva influencia del autoritarismo en todos los ámbitos de sus vidas. Si no vieron la película, es súper recomendable. Y sobre todo, digo, las primeras imágenes del film arrancan en un pozo de zorro y la cámara se va alejando para mostrar a los jóvenes argentinos cavando las tumbas de sus compañeros muertos. Hay un primer plano en uno de los soldados perdido, desesperado, llorando. Señala como un primer mensaje claro, desde mi punto de vista, que es, bueno, que sean los que están quemando las tumbas o sean los que van a ser enterrados en las tumbas, esos chicos son víctimas. Un poco trayendo también lo que Martín Cohen planteaba a la mañana, la película a sí misma se diferencia de la tradición de los films bélicos, que se caracteriza por destacar los ideales de nación, de patriotismo, de heroísmo, o sea, la ausencia de la épica, que bueno, ya venimos planteando que es un factor bastante constante en las ficciones sobre la guerra de Malvinas, se ve de una manera bastante clara en este caso, porque los tres protagonistas de la película, como cada uno, bueno, igual con sus particularidades, han vivido como los maltratos y la misma represión, ¿sí?, de un gobierno que los acusa por ser jóvenes. O sea, los tres son argentinos, son varones y nacieron en 1962. En este caso, el autoritarismo está en el centro del mensaje de la película, rompiendo lazos con la sociedad y estableciendo relaciones entre generaciones que delimitan un poco las formas también de pensar a la nación. En la película la violencia, que solo a veces es la de la guerra, está presente casi todo el tiempo. Y además se da la característica también muy común en films posteriores de que el enemigo no es un extranjero, sino un connacional que los hostiga en las calles, en la escuela, en el servicio militar, ¿no? El conflicto con los británicos es como la extensión lógica autoritaria ejercida sobre sus cuerpos y sus mentes a través de los años de la dictadura. Y esos chicos, soldados,
no encuentran nada a la vuelta que les permita resurgir luego de la guerra. Las Fuerzas Armadas los abandonan a su suerte, sus padres los entregaron al Estado y ahora se extrañan de ellos, ¿no? Se podía decir también. En ese sentido, solo quedan los compañeros de armas, pero nunca, o sea, se plantea la idea de que nunca se puede dar el salto hacia la adultez, ¿no? De ahí también, digo, esa imagen tan fuerte que tiene que ver con cómo se nombra a los excombatientes, que tiene que ver con los chicos de la guerra. A partir de esto también, bueno, Federico Lorenz plantea mucho y enmarca la idea de la construcción de los jóvenes como víctimas, como proceso característico de los 80, porque demuestra cómo en ese periodo se instala con mucha fuerza la imagen que victimiza a los conscriptos a mano de los superiores y de las Fuerzas Armadas en general, como consecuencia de la imprevisión castrense y del maltrato hacia los subordinados. Si no me equivoco, mañana tenemos las mesas sobre los juicios. Y son cuestiones que también están bastante presentes en el film y muy presentes también en Iluminados por el Fuego, otro film que se habló bastante sobre él, ¿no? Como dotador importante también de sentido, creo, en torno a eso de, bueno, cómo podemos pensar las ficciones de la guerra. Entonces, me parece que la incorporación de los caídos y de los que regresan de la guerra de Malvinas se produce a través de la caracterización como víctimas de la dictadura, ¿sí? Que era lo que los enviaba a morir a las islas. Entonces, también en dato víctimas, la inocencia era referida a su inmadurez y a su asociación general como chicos. Bueno, para no extenderme mucho más allá también de que después se puede pensar en que es otro tema de estudio, ¿no? Pero en la recepción, porque gran parte de los excombatientes rechaza esa figura de víctimas y de chicos, podemos pensar que, digo, analizar el concepto de víctima puede ser específicamente útil, ¿no? Y problemático también para las ciencias sociales, y en este caso vincularlo con una parte particular de la historia argentina, nos puede servir para pensar. En este caso, digo, si los excombatientes de Malvinas son, hasta el día de hoy, tampoco quiero generalizar demasiado, pero pueden ser considerados víctimas, bueno, tiene que ver porque la construcción de la identidad y los modos en que fueron representados por otros, o por ellos también, lo marcaron de esa manera. Entonces, a ver, si bien el proceso de victimización no está ajeno de conflictos, idas y vueltas, olvidos, tergiversaciones, etc., digo, es como una de las principales riquezas de la construcción de la identidad, ¿no? Pero también, bueno, se puede plantear como uno de los principales de los problemas. Los excombatientes de Malvinas fueron víctimas de la guerra y de la posguerra, ¿no? Podemos pensar a través de las ficciones que analizamos, y ocupan tal vez un lugar que sienten ajeno, un lugar que la sociedad civil y en particular una película les dio. Por último, bueno, a ver, en ese sentido, Robert Rodson decía en la década del 80 que la principal fuente de conocimiento histórico de la mayoría de la población son los medios visuales, que muchas veces están fuera del alcance de los historiadores y de los protagonistas que experimentan los sucesos, pero también a mí siempre me gusta traer a colación la idea de Juan José Sartre de que la ficción debe ser entendida como una construcción, ¿no? Entonces también creo que como un poco del difícil cruce entre estas cuestiones, se puede intentar elaborar un análisis para tratar de entender el lugar que los excombatientes vienen ocupando desde 1982, a través sobre todo de las fórmulas de representación, bueno, en el caso que estamos trabajando hoy específicamente del cine, del teatro, de la literatura. Pero bueno, ¿no? Tampoco es pensar si una película es culpable de haber conformado una identidad, ¿no? Digo, es difícil de plantear, más difícil es pensar en los límites a la representación, pero bueno, digo, me parece que en este sentido, o por lo menos mi interés de investigación va por esos lados. Y bueno, nada, después creo que también las películas que surgieron luego de los chicos de la guerra,
como película fundacional de la Guerra de Malvinas, en muchos casos replican esas ideas, ¿no? A través de diferentes formas, de diferentes ideas. Pensaba un poco también en lo que decía Martín Cohn, que en ese sentido creo que la literatura se animó a ir más allá y a criticar de otras maneras también la guerra en general. Y creo que el cine igual estuvo más encajonado en una forma de plantear generando sentidos fuertes, ¿no? Sociales sobre la guerra en sí y sobre los excombatientes. Bueno, ahora si quieren seguimos la conversación. Gracias por escucharme. Excelente. Verónica. ¿Puedo hablar? ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, bien. Sí, Bien. Bernard. Bueno, gracias. Bueno, esta sesión ha sido para mí una fascinación. También voy a hablar un poco en inglés y de vez en cuando variar al castellano, por supuesto. Why fascinating for me? Because it was about recognition and about growth. Because I want to say thank you 3 times. Oh, thank you, thank you. Gracias, gracias. Very different. But my role as a thinker has been enlivened by this session. And I'm going to tell you why. I'm going to ask you a question. I approached the writing of a book on literary and filmic representations of the conflict, beginning about 20 years ago. So I recognized some of the challenges, for example, that Ricardo is facing now and has been facing for a while. Because the very idea of establishing a corpus and having to answer that question from people who really have not grasped the idea that eventually you have explained and has come back, particularly in the case of Thomas, about something which is in construction. The corpus is not the best way to evoke your experience, Ricardo, nor mine. I was a poetry specialist. Most of my career, I've written, if I'm writing on literature, I prefer always to write on poetry. But this time, because of the coming together generically of issues which are literary and filmic, etc., I found the novel the least satisfying. And I've often wondered why, but you've helped me this afternoon to understand to some considerable extent why. Poetry I'm not going to say anything about because that's where I feel and I've always felt most a mis anchas. But theatre, that was the thing that I discovered which really challenged me to theorize differently, because I found there was no such thing as theatre singular. And what you 3 have done today is to open up the idea that there is a genre challenge in each and every one of your talks and in each and every one of the examples that you gave. Now, I'm going to start with Jennifer because I want to tell you that this last week in a book, which is in my hands here, and it's called Gurkhas, Falklands and Leadership by Mike Sear. This guy writes, just a moment, I'll tell you how many pages, more or less. Yeah, only 400. Basically about what he says about the Gurkhas in the war, about his leadership, blah, blah, blah. And he devotes only one section to literature. And Jennifer, you can well imagine 14 pages evoking it, telling us about going to the theatre and problematizing exactly as you 3 have done. What is an ex-combatant? What is a Gurkha? What is a hero? What is a demon?
And I thought that came out very, very powerfully. So I'm going to ask you all in a moment, and I said a couple of more things about the idea that in your hands and in your research, theatre becomes instrumental. No such thing as the theatre, but forms of theatre. It's like taking a different type of opener for a can or a bottle. Instrumentality. That's what theory can offer us. A complex and varying way of opening up texts and experiences, such as the theatrical role, not only of the protagonist on stage, but also of the audience. Briefly, I had quite a good experience when I had to write about a genre for the first time. And I found that each time I encountered a work, I could find a standard classic 3-act play, 5-act play, fine, plenty of those, and I wrote about them. But the ones that really grabbed my attention were such as the agitprop of Berkhoff in Undan el Belgrano, or particularly the naked politicking, not the Bildungsroman, but the Bildungstheater of Greg Burke, very famous now, many years later, from El Estrecho. That was in 2003, set in Gibraltar, but dealing in 2003 with Gibraltar. But anyone who didn't know that it was about Malvinas was not in the theatre. And then I came across one that really knocked me out. And I don't know yet how to classify it. And that was Vicente Zito Lema's work, Gurka. Okay, I called it schizodrama. Well, I was used to the idea of a one-man show in the theatre, a one-act dramatization, but basically I felt as though I had been visiting a psychiatric ward. But it was better than that, because the definitions of the patient, the psychiatric patient, and the visitor were completely blown to pieces by what I would come to now as I meditate on what Tomás has been talking about. These excombatientes, these héroes or these víctimas en construcción, make me think that perhaps los teatros, las diferentes formas, muchísimas formas diferentes del teatro, se prestan. Theatre lends itself, perhaps, generically speaking, what I'd call constructividad. Better than film. I also wrote about film, but I think that the theatre, better than cinema, brought me much more into what I call the interaction between what's going on out there and my presence. And then I thought, of course, I knew about this when I was a kid. We did it when we were undergraduates. It was back to Brecht. And it was back to exactly the alienation that we need to experience in order to go through. And I wanted to just repeat what I've said. This is a fantastically stimulating trio, all different, but you brought me together in my thoughts. And that's frankly where I'm happiest. Thank you. Vero, ¿querías decir algo? Dale, gracias. Bueno, yo también agradecer mucho las tres presentaciones, interesantísimas las tres. Y antes tenía una pregunta para cada uno. Las hago todas juntas, así después me guardo, pero antes decirle a Bernard que la semana pasada tuvimos la suerte de ver en Buenos Aires la obra de Vicente Zito Lema renovada. Yo no había visto la primera, pero vimos una obra que se llama Una noche en el hospicio, en un hospital psiquiátrico, Gurka dialogado, con el propio Vicente en escena, así que bueno, fue un lujo poder ver eso en Buenos Aires. Tendré que ir. Como en buena mañana. Te esperamos. Bueno, para Jennifer, muy interesante tu lectura
teatro de guerra. Puedo hablar en español, ¿no, Jennifer? Sí, claro, gracias. Muy interesante tu acercamiento desde la idea de la memoria encarnada, ¿no? La memoria no solo como narración, como palabras, sino también encarnada. Entonces, lo que quería preguntarte específicamente es... bueno, un poco cómo terminaste, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos que este trabajo de la memoria en el teatro, que no es solo la palabra, sino que es el cuerpo y que es el reenactment, ¿no? ¿Qué sentidos nuevos abrió? Y pensando sobre todo en las diferencias de los dos universos culturales, ¿no? y en los dos países, ¿no? Como ¿cuáles crees que son esos nuevos sentidos que el trabajar con la memoria en tanto práctica encarnada acá trajo? Y también llevarte la última escena de la película, ¿no? Esa escena tan maravillosa donde jóvenes que hoy tienen 18 años ponen su cuerpo para que los excombatientes y veteranos se vean, ¿no? A sí mismos hace 40 años. Bueno, ¿cómo pensás esa última escena de cierre, ¿no? de la película? Y para Ricardo también, ¿no? Muchas gracias por la ponencia y llevarte a la tercera etapa que marcás, ¿no? A partir del 2007, con esta proliferación, ¿no? de obras donde la dramaturgia sobre Malvinas crece tanto, ¿no? Con esta pluralidad de miradas que decís. Me resultó muy interesante esta idea tuya de hay algo así como que aparece un espectador emancipado, ¿no? Hay una suerte de apuesta a empoderar al espectador y a partir, digamos, de todo lo que la obra ofrece, que se construyan distintas interpretaciones y posiciones, ¿no? Entonces, desde acá, en este sentido, si pensaste algo o sabés algo acerca de la recepción de esto. Y después, para Tomás, bueno, muy interesante tu recorrido, pero te preguntaría, porque en la idea de Javier Gatti sobre la víctima hay algo muy, muy, muy interesante y muy fuerte, que es la idea de la agencia, ¿no? Él entiende a la víctima no como pasiva, no como debilitada, sino que la víctima para Gatti llega a decir, está como en las antípodas no está en las antípodas, llega un poco como a yuxtaponerse con el ciudadano, ¿no? La víctima es un nuevo sujeto de derecho, es una nueva forma de pensar al ciudadano. Víctima y ciudadano un poco como que se colapsan, ¿no? Para Gatti. Entonces, bueno, no la etapa de cine que estás pensando, ¿no? Un cine tan cerquita de la guerra, ¿no? Los chicos de la guerra, ¿no? Pregunto si ves algo de esa agencia, si ves algo de esa ciudadanía, o es como impensable para ese momento y es algo que llega recién muchos años más tarde, ¿no? Con los juicios de lesa humanidad, etcétera. ¿No? Si hay, o si es algo de la categoría de víctima que, bueno, que no está presente, que no estás pensando en eso. Bueno, y acá dejo. Jennifer, ¿querés contestar vos? Sí, aquí está. Sí, no, es una pregunta muy, muy buena, muy difícil a responder, porque pienso que lo que pasa para mí con esa idea de la memoria encarnada es que se ve, por ejemplo, la narración de un episodio y después el reenactment,
de ese mismo episodio, y hay, claro, los movimientos habituales de los soldados con los fusiles y todo, pero a veces sale algo distinto, algo que es más, que no es un movimiento habitual, es un movimiento, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, cuando Lu está con el soldado argentino, que es claro, que está muriendo, es casi como una madre con un hijo, algo así, es algo que toca la memoria de adentro, que toca estos sentimientos más invisibles, más secretos, que sale, bueno, inconscientemente, digo, y eso creo que es muy importante y que me toca también, y que toca a los espectadores, a la audiencia. No sé si me explico muy bien, pero bueno. Bueno, si les parece, si puedo contestar. Sí, hay algo muy interesante en este tercer momento, que es el que todavía estoy como empezando a explorar más sistemáticamente, nuevamente para la investigación de postdoctorado. Y creo que hay una serie de factores interesantes, que es un poco el transcurso del tiempo, un poco unas políticas estatales que empiezan a prestar más atención a Malvinas, pero también, por ejemplo, algo muy interesante es que este periodo empieza a encontrar muchos autores, muchos dramaturgos, directores, que se interesan por Malvinas habiendo nacido mucho después de la guerra. Entonces ahí se va produciendo algo interesante, que creo que también tiene mucho que ver con esta escena tan interesante de teatro de guerra, que tiene que ver con la idea de una posmemoria, ¿no? Del traspaso de la memoria de los actores, literal y metafóricamente, a nuevas generaciones. Creo que eso juega un factor muy, muy importante, y es como dice Federico Lorenz en ese sentido, que está buenísimo escuchar a los excombatientes porque van pasando los años y cada vez vamos a ir teniendo menos testimonios. Entonces, hay algo de ese recambio que es muy valioso, ¿no? Creo que ahí hay una clave muy, muy, muy interesante, pensando un poco libremente el concepto de posmemoria de Marianne Hirsch, ¿no? Creo que contesté ahí, espero haber contestado. Sí, y yo en el caso sí, como de esa ampliación de la categoría a víctima ciudadano que hace Gatti. Y en realidad creo que, o sea, no, en el 84 no, o sea, no lo puedo pensar desde ese punto de vista. Creo que después del 2000, y creo que a partir de un poco de que también tiene que ver, me parece, con las memorias de la guerra de Malvinas, ¿no? Que pasan por diferentes etapas, y a partir tal vez de la década del 2000, no sé, incluso, bueno, con la inauguración del museo, inclusive con la película, con Iluminados por el Fuego, también tienen un empuje nuevamente. Se puede intentar a veces pensar en una agencia, pero hasta ahí. Me parece que inclusive en las últimas películas que yo trabajo, que son de Soldado Argentino Solo Conocido por Dios y QTH, que son del 2017, hay un intento, pero que también me parece que queda un poco a mitad de camino, por agenciar un poco a esos protagonistas, ¿no? Bueno, y digo, también capaz el desafío es pensar eso, digo, a qué herramientas recurre un poco el cine para seguir planteando una idea en torno a los excombatientes, que no es unívoca, como decíamos, siempre digo que tiene un montón de aristas, porque la verdad que los films son muy,
muy variados y muy diferentes entre sí también, ¿no? Pero creo que cuesta pensar también como una agencialidad fuerte de los excombatientes, a pesar de que las películas en gran medida estén basadas en testimonios de los excombatientes, o inclusive en historias reales bueno, todas las películas están basadas en historias reales, pero digo, como también testimonios que fueron modificados desde algún punto de vista. Y creo que también tiene que ver un poco con lo que decía antes. O sea, que capaz la literatura ya desde el principio como que va por otro lado, siento, ¿no? Como, no sé, capaz una película de los pichiciegos, no sé, no sé si se podría pensar, ¿no? Creo que la literatura fue por un lado y el cine fue un poco por otro. Si bien se puede considerar en muchos casos, creo que en ese sentido es como que la literatura se animó más a ese sinsentido, tal vez, que decíamos hoy a la mañana. Y el cine quedó un poco más a mitad de camino. Mañana la tenemos a Julieta Vitulio, ¿no? En las jornadas, por ahí hablar con ella desde esta idea de lo que se animó al cine, a diferencia de lo que se animó a la literatura, va a ser interesante también. Sí, y también va a estar Paola, que también trata justamente de, hay unas nuevas protagonistas que son las mujeres durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Que también, en ese sentido sí, me parece que ahí podemos pensarlo desde otro punto de vista. Bien. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? No. Creo que estaríamos entonces. Estamos justo en el horario, Tomás, también. Perfecto. Así que si quieren, podemos ir cerrando la jornada de hoy y los y las convocamos a volver a encontrarnos mañana a las 9 horas hora argentina y a las 13 horas hora de Gran Bretaña, con la mesa donde vamos a trabajar justamente el estado de situación de los juicios que se llevaron a cabo por los delitos de lesa humanidad cometidos en las islas.